La ardua conquista de Britania por parte del Imperio Romano fue encabezada por los siempre temidos legionarios, unidades militares de unos 5.000 hombres que se adentraron en la isla en tiempos del emperador Claudio. Entre las incursiones, una de las unidades, conocida como la Legión Novena Hispana, llegó a enfrentarse a la reina de los Cicenos, Boudica, en el año 61 después de Cristo, intentando romper el cerco de Londinium, lo que hoy es Londres. Después, la valerosa legión desapareció sin dejar rastro alguno. Acompáñame en este video para conocer la misteriosa desaparición de la Legión Novena Hispana de Roma. Para encontrar el origen de esta legión, se debe remontar en el tiempo hasta el siglo I a.C., cuando combatieron para Julio César. Su símbolo es desconocido, aunque los historiadores piensan que podría tratarse de un toro, al igual que las demás legiones consulares creadas por César. La Legión Novena Hispana sirvió con Julio César en la Galia y contra Pompeyo en las guerras civiles. Más tarde luchó junto a Augusto en las guerras cántabras, y fue una de las 4 legiones que Claudio llevó consigo en su invasión de Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo. Las legiones del ejército romano se conocían por número y no por nombre. La Novena Legión sirvió a César durante su tiempo como gobernador de la España Ulterior, o Hispania Lejana, una de las 2 provincias en que la República Romana dividió Hispania, al comenzar la conquista de la península, y más tarde tanto en sus guerras de las Galias como contra Pompeyo en las guerras civiles. Fue durante el tiempo de la Legión bajo el mando de César que inició un motín, y casi le cuesta a la Novena su existencia. En Placentia, en el norte de Italia, el ejército protestó por su escasa paga y la falta de botín de guerra, que a menudo completaba la escasa paga de un legionario romano. César amenazó con diezmar a toda la Novena como castigo, y como advertencia aniquilar a 1 de cada 10 hombres. Después de su discurso, los legionarios hicieron un llamado para salvar a la legión, una legión que le había servido con orgullo en el pasado. Estuvo de acuerdo solo si se le daban los nombres de las cabecillas del motín. 12 de ellos fueron elegidos por sorteo, y luego ejecutados. Olvidado el incidente, César y sus legiones continuaron contra Pompeyo, aunque algunas fuentes afirman que la legión se disolvió. El futuro emperador romano Augusto, quien gobernara del 27 a.C. al 14 después de Cristo, reinstaló la Novena con los veteranos de César, y la usó en su guerra contra Marco Antonio. Más tarde, ya con Augusto al mando, la Novena Legión, con el título de Macedónica, participó en las guerras cántabras, ganando el nuevo título de Hispaniensis, que luego se acortó a Hispana. Tras su paso por España, fue enviada a los Balcanes de Alquileia como base. En el 14 después de Cristo, la Novena Hispana se encontraba en Panonia, cuando murió Augusto. Al igual que sus compañeras legiones de la frontera del Rin, la Legión Novena fue arrojada al caos y finalmente en medio de otro motín. Después de enterarse de la muerte del emperador y la ascensión de Tiberio, Junius Blasus, el comandante de las 3 legiones de la provincia, la 8ª Augusta, la Novena Hispana y la 15ª Polinaris, permitió que sus hombres descansaran de la actividad militar. Pero en lugar de promover la tranquilidad, condujo a la desmoralización y a las peleas. Persenius, un legionario, optó por incitar a sus compañeros, mientras hablaba de la mala paga y las penurias de la milicia. Se pronunció contra el nuevo emperador. Mientras los legionarios vitoreaban, se dirigían a ellos y trataban de calmar la indignación. El motín no era la respuesta. Al final se envió a un enviado a Roma para presentar sus preocupaciones. Desafortunadamente, la calma duró poco, ya que el motín estalló nuevamente, y esta vez se volvió violento. La discusión continuó, con 2 legiones, la 8ª y la 15ª, desenvainando sus espadas entre sí, pero los soldados de la Novena interpusieron sus súplicas, y cuando estas fueron ignoradas, sus amenazas. Al enterarse del motín, Tiberio envió a su hijo Druso a Panonia. A su llegada, los legionarios, viendo presagios en el cielo, empezaron a replantearse el motín. Druso aprovechó la oportunidad y ordenó a los centuriones que caminaran por el campamento y hablaran con los legionarios. El motín finalmente fue sofocado cuando Druso se dirigió a los hombres. Dijo que no iba a ser conquistado ni por el terror ni por las amenazas, y ordenó ejecutar a los principales amotinados. Persenius era uno. Se hizo una búsqueda por todo el campamento de los principales amotinados, que fueron inmediatamente asesinados por los centuriones. Temiendo lo peor, las legiones amotinadas optaron por levantar el campamento y regresar a sus cuarteles de invierno. En el año 20 después de Cristo, la legión al mando de Gaius Fulvius fue enviada desde Panonia al norte de África para ayudar a la Tercera Augusta en su campaña contra Tacfarinas y su ejército.
En la persecución del comandante Numida, un centurión llamado Decrius lideró una cohorte, que son 480 hombres, de la 9ª legión en una carga fallida contra Tacfarinas. Pero los legionarios sin experiencia huyeron de regreso al campamento y se atrincheraron en el interior, dejando a Decrius con una muerte segura. El gobernador Lucio Apronio se enfureció, habló de la deshonra y exigió la aniquilación de la cohorte. En el 22 después de Cristo, la 9ª legión serviría bajo Cornelius Escipio contra Tacfarinas en un ataque exitoso, empujándolos de regreso al desierto. Con la guerra a punto de terminar, la 9ª legión fue enviada a casa. Tacfarinas intentaría reconstruir su ejército, pero su rebelión finalmente moriría con él. Durante las próximas 2 décadas, la legión permanecería activa, junto con la 2ª Augusta, la 6ª Victris y la 20ª Valeria Victris. El gobernador Aulo Plaucio de Panonia tomó la 9ª Hispana para participar en la invasión de Gran Bretaña por parte de Claudio en el 43 después de Cristo. La 9ª estuvo inicialmente en Londinium, pero luego se trasladó a Lindum. Poco se sabe de las actividades de la legión en Gran Bretaña hasta el año 60 después de Cristo durante la revuelta de Boudican. Liderados por su comandante Petilius Serialis, 4 cohortes del 9º que se dirigían a proporcionar socorro en Camulodunum fueron emboscados por rebeldes de Boudican y casi aniquilados. Serialis y parte de la caballería sobrevivieron. Más tarde se enviaron 2000 hombres de la legión 21ª Rapax para reemplazar a los legionarios asesinados de la 9ª. Durante el año de los 4 emperadores, el 69 después de Cristo, los cohortes de la 9ª Hispana y otras legiones marcharían junto al victorioso Vitelio contra el emperador Otón en la primera batalla de Bedriacum, y con él nuevamente con su derrota en la segunda batalla de Bedriacum contra Vespasiano. En el 83 después de Cristo, el gobernador de la Britania romana, Julio Agrícola, llevó a la 9ª con él a Escocia para luchar contra los caledonios, donde la legión sufrió una gran derrota. Al enterarse de que los caledonios iban a dividir su ejército, dividió el suyo en 3 divisiones. De repente los caledonios cambiaron sus planes y con toda su fuerza atacaron de noche a la 9ª legión, por ser la más débil, y derribando a los centinelas que se encontraban dormidos, irrumpieron en el campamento. Agrícola más tarde derrotaría a los caledonios en Mons Graupius. Estaba planeada una segunda invasión cuando fue llamado por el emperador Domiciano. Después de casi la total destrucción, la legión se trasladó desde su base en Eburacum a Carlisle. Aunque hay alguna evidencia de que la legión estaba con Domiciano en Dacia, poco se sabe de ella hasta el año 120 después de Cristo, cuando desaparece por completo. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente con estos legionarios romanos? Pues hay una serie de teorías sobre la legión perdida, como popularmente se le conoce, como que fueron aniquilados por los caledonios, o que fueron destruidos durante la segunda revuelta judía del 132 después de Cristo, o que fueron aniquilados por los partos en el 161 después de Cristo. Los historiadores generalmente han aceptado que la legión fue aniquilada por los caledonios en Escocia en el 122 después de Cristo, y fue despojada de su águila sagrada y sus estandartes. La 9ª era la más septentrional de todas las legiones británicas. A diferencia de otras legiones de Gran Bretaña, la 9ª no participó en la construcción del muro de Adriano. Algunos sostienen que la legión perdida pudo haber iniciado la construcción de un muro que mantendría a los bárbaros del norte fuera de Gran Bretaña. Una posibilidad es que los caledonios hayan atraído al comandante de la 9ª a una reunión para discutir los términos de la paz. El emperador Adriano quería la paz, no la guerra, y no tenía la ambición de expandir las fronteras del Imperio Romano. Sabiendo esto, el comandante podría haber llevado fácilmente a la legión con él para encontrarse con los caledonios. Al llegar, la legión habría encontrado su destino. Tras la desaparición de la 9ª Hispana, se asignó otra legión para reemplazarla en el 122 después de Cristo. Para contrarrestar la idea de que la legión fue eliminada por los caledonios, algunos señalan las carreras largas y distinguidas de 2 de los tribunos de la legión, Lucius Corus y Lucius Saturninus. Otros apuntan a inscripciones encontradas en Nijmegen en los Países Bajos, que muestran que la 9ª estaba fuera de Gran Bretaña y el Rin después del año 120 después de Cristo. Algunos especulan que la 9ª fue destruida en Judea durante la revuelta de Bar Kochba, entre el 132 y el 135 después de Cristo. Sin embargo, no hay evidencia de que la legión abandone Gran Bretaña o esté en este lugar. Las únicas 2 legiones que participaron en una revuelta en Judea fueron la 10ª Fretensis y la 6ª Ferrata.
El historiador Cassius Dio cita una legión que fue destruida por los partos en Elegía en Armenia en el 161 después de Cristo. Pero la única legión en la región fue la 22ª de Iotoriana y sus últimos días también son desconocidos. Algunos historiadores afirman que la 22ª fue destruida durante un levantamiento en Alejandría en el 122 después de Cristo. Sin embargo, el historiador Stephen Dando Collins afirma que llegó a su fin a manos del ejército parto en Armenia durante el reinado de Marco Aurelio. Por lo tanto, esta podría ser la legión a la que se refiere Dio. La 9ª Legión Hispana tiene una historia larga y problemática. Se enfrentó a la aniquilación, sobrevivió a un motín y por último, es la única legión que se llama la Legión Perdida. Es probable que nadie se entere nunca de lo que realmente sucedió. Puede ser que esta legión murió a manos de un enemigo más poderoso, o simplemente la superaba en número, aunque tal vez, en algún lugar recóndito del mundo, aún se pueda observar el águila sagrada y los estandartes, mientras se aproximan marchando estos legionarios errantes.